día más, hermanos, nos reunimos como comunidad de discípulos del Señor. Jesús nos invita a un rato tranquilo de encuentro entre nosotros y con Él. Hoy, la iglesia recuerda a dos grandes servidores de Jesús, a San Juan 23 y a Santa Soledad Torres Acosta. San Juan 23 ocupó muchos cargos de gran importancia. En el año 1958 fue elegido papa. Convocó el Sínodo Romano, instituyó la Comisión para la Revisión del Código de Derecho Canónico y convocó el Concilio Ecuménico Vaticano II. Murió la tarde del 3 de junio de 1963. Santa Soledad nació y vivió en Madrid. Su vida la dedicó al cuidado de los enfermos. Fundó la Congregación de las Siervas de María. Participemos con gran alegría de esta celebración y de pie cantamos. Por favor. Vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vida recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi canto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Hoy también tenemos que recordar a este gran Papa Juan XXIII. El mundo de hoy, el mundo actual y la iglesia no son lo mismo si no hubiera sido por la convocatoria del Papa Juan XXIII al Concilio Vaticano II. Y el Papa bueno, le decían, era un Papa jocoso, el Papa bueno. Convocó, sin embargo, a una de las grandes reformas dentro de la iglesia, que fue lo que constituyó el Concilio Vaticano II, y aunque estuvo solamente la primera parte del concilio, murió durante la primera parte del concilio, sabemos que propició todas las reformas que luego también con Pablo VI se irán dando a través del Vaticano II, sobre todo en la liturgia, en el conocimiento y el estudio de la Biblia, que son dos momentos importantes, pero también en el lugar que ocupa la iglesia dentro del mundo, la iglesia en el mundo y la misión que tiene que realizar la iglesia. Se aclararon muchos conceptos según las formas de pensar más modernas, más contemporáneas, utilizando también elementos de ciencias y de filosofías actuales, lo que permite entonces que la iglesia sea más abierta, como aquella frase de abrir las ventanas, ¿verdad? Y que el mundo entonces entre en un diálogo con la iglesia, de tal manera que el ministerio de evangelización pueda realizarse como debe ser. Todo eso lo propició el Papa bueno Juan XXIII, no Juan Pablo, Juan XXIII, que fue canonizado también precisamente por él. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración poniéndonos delante del Señor, reconociendo que quizás muchas veces somos como aguantados en todas estas nuevas expresiones en la iglesia. A veces queremos seguir en lo tradicional, en lo que era de antes, en lo que me enseñaron,
y soy un poco raro, muy poco raro al cambio que el mundo exige para que la iglesia pueda, y yo como persona pueda realizar mi misión. Así que reconozcamos que a veces somos un poquito aguantados para los cambios. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a dos hombres que aman el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, Dios Rey celestial, Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en el Beato Juan Papa, en San Juan Papa, hiciste brillar ante el mundo el ejemplo del buen pastor. Te rogamos que por su intercesión nos concedas poder difundir con alegría la plenitud de la caridad cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios por los siglos de los siglos. Grandes desgracias caracterizaron unos años de la vida pública en tiempo de Joel. Las desgracias son un grito de atención dado por Dios. No se trata tanto de hacer cosas como de creer en Él. Escuchemos. Lectura de la profecía de Joel. Vestíos de luto y haced duelo, sacerdotes. Llorad, ministros del altar. Venid a dormir en esteras, ministros de Dios, porque falta en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclamad el ayuno, congregad la asamblea. Reunid a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra, en el templo del Señor nuestro Dios, y clamad al Señor. ¡Ay de este día, que está cerca el día del Señor! Vendrá como azote del Dios de las montañas. Tocad la trompeta en Sión, gritad en mi monte santo. Tiemblen los habitantes del país, que viene ya, está cerca el día del Señor. Día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes, una horda numerosa y espesa, como ella no la hubo jamás. Después de ella no se repetirá, por muchas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Todos. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron. Su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia.
Como nos expone el Evangelio de San Lucas, Jesús es poder liberador de Dios y las obras que ejecuta son obras del amor de Dios y signo de que el reino ha llegado a nosotros. De pie para la proclamación del Evangelio, antes cantemos el aleluya. Escuchando su palabra, testigo yo puedo ser de la vida y los milagros de Jesús de Nazaret. Escuchando su palabra y haciéndola toda mía, me llenará de su amor, también de mucha alegría. Aleluya, 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 aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor, y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otro, para ponerlo a prueba, le pedía un signo en el cielo. Él, leyendo los pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hemos leído hoy el profeta Joel. Ya teníamos una discusión antes si es Joel o Joel, ¿verdad? Tenemos la mala manía en Puerto Rico de ponerle la interpretación americana a los nombres como Judith, Jonás, Joel. Pues sepan todos nuestros lectores que es Joel, Judith y Jonás, no Judith, ni Jonas. Bueno, Jonas yo no sé cómo lo dirán, pero es Joel. Es que esta es una palabra muy hebrea y en hebreo hay mucha J, mucha aspiración en las letras y significa precisamente Dios es. Joel significa Dios es. Este profeta no hay mucha claridad acerca de su tiempo. Algunos lo colocan después del destierro, otros lo colocan antes del destierro,
pero quizás para nosotros lo importante no es el tiempo, aunque a veces el tiempo nos ayuda a situar un poco el mensaje, no hay duda, casi siempre. Pero es interesante desde diferentes puntos de vista. Primero, Joel anuncia, como hemos visto en la primera parte de su libro, unas catástrofes tremendas. Sabemos que hubo algunas plagas en Israel y posiblemente el contexto histórico está en eso. No hay duda que siempre los autores del Antiguo Testamento interpretan todas aquellas desgracias como castigo de Dios. Esa era la manera de interpretarlo. Todavía hoy en nuestras iglesias cristianas y en nuestra iglesia católica también se nos hace más fácil pensar que todo lo que nos ocurre es cuestión de que Dios castiga. Y no se nos ocurre pensar que muchas de las cosas que nos vienen, los males que nos vienen, vienen por nosotros mismos, por nuestras propias culpas. Como ejemplo, vamos a hablar del famoso caso de la creación, ¿no? De todo lo que está ocurriendo en el mundo con toda la problemática, vamos a decir, ecológica, que algunos no quieren hacerse responsables, se hacen de la vista larga. Hasta los jóvenes hoy, estos millennials que están últimamente muy rebeldes y muy dando en el clavo, se han levantado por todo el mundo, seguidos por una muchachita de 16 años. Han hecho conciencia y tratan de hacer conciencia de lo mal que nos hemos portado con la hermana creación, con el hermano mundo. Así que lo que ocurre como catástrofes, huracanes, aunque siempre han ocurrido, también puede hoy ser consecuencias que ocurran con más frecuencia precisamente por el cambio climático. Esto es un ejemplo de cómo un mal que muchas veces solemos interpretar como algo, como un castigo, no realmente un castigo, sino que muchas veces es consecuencia de nuestro mal comportamiento. Recuerdo hace años cuando el terrible terremoto de Haití, que murieron tantos y tantas personas, un pastor evangélico en Estados Unidos dijo que eso era porque trabajaban con el vudú y ahí vino el castigo. Esa es la interpretación del Antiguo Testamento. El problema es que cuando somos fundamentalistas, es decir, cuando leemos literalmente la Biblia, pues todas esas conclusiones se llegan fácilmente. Porque si vamos a leer todos estos libros del Antiguo Testamento donde se nos habla de que las plagas, las calamidades vienen por el pecado del pueblo, pues entonces Dios les castiga, así como también nosotros hoy sufrimos de ese castigo, pues si nos portamos mal. Y no es que estén del todo falso, yo diría que hay que tener en cuenta que aunque es falsa la premisa de que Dios castiga, sí siempre detrás de las calamidades, de los problemas, de las situaciones graves, de los desastres, aprendemos. Y de ahí entonces que de todas estas cosas negativas podemos hacer algo positivo. Con respecto a la profecía de Joel, es interesante porque no hace mucho, yo no sé si todavía, pero se empezaban a proclamar los días de oscuridad. Incluso dentro de en nuestra iglesia católica, no sé si con los seguidores de la Virgen de Fátima o algo así, se hablaban de 3 días de oscuridad, ¿verdad? Posiblemente la interpretación que tendríamos que darle a la visión, si es que fue una visión bien interpretada, porque una cosa es la visión, otra cosa es la interpretación. Es bueno que nosotros tengamos eso muy en cuenta. Los místicos tienen visiones, cuando las tienen, y tienen audiciones también, tienen revelaciones, pero quienes las interpretan son sus confesores, sus directores espirituales, son los que le ayudan a interpretar las visiones. Si estos confesores y directores espirituales no están en lo correcto porque tienen una visión del mundo, pues posiblemente la visión sea un poco opacada por esa interpretación. Así que una cosa es la visión y otra cosa es la interpretación. Hay que decirlo de esa manera porque a veces nos tragamos todo,
pues, porque lo dijo la Virgen, porque lo dijo Jesús, porque fue una aparición, y eso es exactamente así. Recuerden que nunca lo que se dice se transmite exactamente igual. La psicología del rumor, ¿verdad? Que ante un rumor pues, se va comunicando y va llegando hasta lo que realmente no es. Así que esos famosos 3 días de tinieblas, tanto de los movimientos cristianos protestantes como del catolicismo, tendríamos que interpretarlos en sentido más metafórico, más simbólico. No hay duda que la peor oscuridad que puede cundir en el mundo es la oscuridad del pecado grave, de las grandes transaccionales, del pecado personal de cada uno de nosotros. Todo eso es días de oscuridad también, y posiblemente ni hayamos salido todavía de ellos. Así que no interpretarlo literalmente, porque nos lleva a errores, nos lleva a dogmas como del castigo de Dios. No hay duda que en el Antiguo Testamento sí hay un gran sentido de la justicia divina, y que por ese sentido de la justicia se ha interpretado entonces al estilo de la justicia humana. La justicia humana es dar a cada quien lo que le corresponde. Si el malo se portó mal, pues hay que darle un castigo. Si el bueno se portó bien, hay que darle una recompensa. Justicia humana es eso, es repartir como cada quien merece. En cambio, la justicia de Dios es otra cosa, totalmente otra cosa. Es una justicia misericordia, porque nunca el Señor nunca seremos merecedores de toda la bondad y de toda la misericordia que el Señor tendrá con nosotros. Por lo tanto, no es justo. Uno puede decir, caramba, pues yo me he portado tan mal y el Señor se porta tan bien conmigo. No es justo el Señor, no, Él es misericordioso, y eso cambia totalmente todo. Y de hecho esa es la gran lección que nos quiere dar Jesús a lo largo de todo su evangelio, mostrarnos la misericordia del Padre. Así nos lo enseñará con parábolas como la del hijo pródigo, nos lo enseñará con la petición de que confiemos en Dios. El domingo pasado veíamos el tema de la fe. La fe no es otra cosa que confiar en la misericordia de Dios. Nuestra salvación es posible gracias a la misericordia o a la paciencia de Dios con nosotros. Por lo tanto, no tanto depende de que nos portemos bien o mal, sino que nos portemos bien, muy bien. Que nos portemos mal, pues mira, experimentando la bondad y misericordia de Dios, eso va cambiando poco a poco nuestro corazón. El tema del mal es un tema que siempre será fascinante, siempre será incompleto, porque nunca estaremos contentos con las explicaciones que le daremos a toda la cuestión del mal. Es interesante también cómo en el cine, y ahora también el cine, las películas que luego pasan a la televisión, todas estas películas de terror crean tanta expectación, tanta morbosidad. Yo hace poco hablaba con mi fraile, compañero mío, y le hablaba de las películas de terror que a mí me gustaban, ¿verdad? Y, por ejemplo, Carrie o aquella de Grudge, que son películas muy fuertes. No pensemos en El Exorcista, ¿verdad? Que también trata sobre el tema demoníaco. Estas películas atraen quizás porque son cosas misteriosas que no logramos entender, y a veces buscamos quizás una respuesta detrás de ellas. Algún autor que alguna vez leí y que me interesó aquella tesis, ¿verdad? Decía que los mitos antiguos que presentaban aquellos dioses horribles, aquellos dioses, si no horribles, malos, como eran los dioses romanos que hacían del hombre lo que querían, los dioses griegos, esos mitos hoy aparecen en las nuevas películas. Es decir, todas estas historias de fantasmas, de demonios, de cosas raras, paranormales, ahora tienen hasta nombres diferentes, ¿verdad? Los poltergeists y todas esas cosas, no son sino la manera como el hombre de hoy intenta
expresar sus sentimientos, sus emociones con respecto al mal. Hoy leemos sobre Belcebú. Belcebú es un demonio y propiamente no era un demonio, aunque luego San Agustín dirá algo que entonces nos hace entender como demonio. Belcebú es un deprecativo de la palabra Baal Zabú, que significa el Dios de los cielos. Pero ¿qué pasa? Este Dios Baal se le llevaban ofrendas a su templo y las ofrendas no eran sacadas del templo, se pudrían allí mismo en el templo, las vacas, los toros. Imagínense la putrefacción tremenda que atraía ¿qué? Pues muchas moscas. Entonces de ahí va cambiando el nombre Belcebú, que significa el señor de las moscas. Entonces uno de los nombres que se le da a Satanás o a la deidad, no deidad, al ente maléfico, será precisamente el de Belcebú, así como en otros le dirán, bueno, de otras maneras, ahora de momento así como que no lo puedo decir, Satanás, demonio, diablo, pero diablo significa separación, por lo tanto significa lo que destruye, lo que separa al hombre, y es precisamente lo que puede significar para nosotros la entidad del mal, todo lo que tiene que ver con el mal. San Agustín, como iba a decir ahorita, decía que todos los ídolos o dioses de la antigüedad no eran sino demonios. Y esta teoría pues ha durado, es decir, la antigüedad adoraba este tipo de dioses malos, maléficos en todas las culturas. No es sino una revelación de lo que es el mal en el mundo. En tiempos de Jesús había todo un pensamiento acerca de los demonios, de las cosas que podían realizar los demonios. Había hechiceros, había personas que hacían hechizos como en todos los tiempos. Por eso cuando Jesús cura, entonces se le identifica quizás con uno de estos hechiceros o con una de estas personas que acuden a las fuerzas del mal para realizar la curación, ¿verdad? O lo que fuera. De hecho, si se trata de curación, y este es un poco el mensaje que Jesús nos da, no podemos decir que sea del mal, no podemos decir que sea del demonio. Hay algunas brujitas por ahí que no son realmente brujas, sino mujeres que conocen pues la cuestión de las hierbas y con eso bregan, ¿verdad? Si le meten otras cosas, pues ya cuidado, hay que tener cuidado. Pero no hay duda que hay muchos secretos de la naturaleza que todavía no entendemos y que muchas de estas personas quisieron apoderarse de esos conocimientos presentándolos de una forma religiosa, vamos a decirlo, religiosa negativa, para entonces hacer lo que hacen. Nadie que haga el bien, que haga curación, que haga el bien a otras personas puede ser del mal, porque Satanás no se puede dividir a sí mismo, a menos que sea para confundir. Por lo tanto, el mensaje que nos trae el Evangelio es que Cristo vino a vencer las fuerzas del mal en todos sus sentidos, en todas sus formas, y la más fuerte de todas ellas es el pecado personal también de cada uno de nosotros, que es quizá la fuerza más difícil con la que tengamos que luchar nosotros mismos. Bueno, pues nada, que el Señor... Y esa lucha contra uno mismo precisamente se expresa en este demonio que sale, que se va al desierto a buscar a otro lugar y luego regresa peor, ¿verdad? Como dirá también Jesús en otro momento, se le meterán 7 demonios. La lucha es fuerte, sobre todo la lucha contra el pecado que nos habita en cada uno de nosotros. Por eso necesitamos tanto la ayuda, la gracia del Señor. Pues nada, que ante el mal tenemos que recordar que Dios está siempre con nosotros. Si hemos cometido pecado, Dios nos perdonará, es misericordioso, Dios no nos castigará. El castigo viene quizás de nosotros mismos, que solamente aprendemos a bregar así a través de recompensa y castigo, pero Dios es pura bondad. Pero no hay duda de que la vida tenemos que verla siempre como una lucha contra todas las fuerzas del mal en cualquiera de sus vertientes. Amén. Amén.
Bien, nos ponemos todos de pie. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que los cristianos nos fiemos plenamente de Dios, demos crédito a su palabra y con fe nos abandonemos en sus manos, trabajando por su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la comunión del Santo Padre con los obispos y cristianos de todo el mundo sea un signo creíble del amor de Dios que une, fortalece y afianza en la verdad y en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cesen los ruidos de las armas, se acallen las enemistades, desaparezca la violencia y el egoísmo, y el Señor visite el mundo con su paz e instaure la justicia solidaria, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias y todos los cristianos, con la ayuda de la gracia, experimentemos cómo se fortalece nuestra fe en Jesucristo y adelantemos la llegada de su reino a nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud del Padre Juan Ramón, Reverendo Diácono Gilberto Mejías, Bárbara Montealegre, Víctor Figueroa, Margarita Soto, Ismael y Rafael Ortiz, Norberto Rivera, Irán y Angélica Colón, Melvin Toro, José González Nieve, Elmin Figueroa, María Soto, Dolphy y Eneida Santiago, Evelyn Virella, Felita Galindo, Nalda y Mindy Orange, Norma Orange, Elena Santiago, Pichia García, paciente de cáncer del Hospital Pediátrico, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de la familia Rivera Collazo, María Socorro Flores, difunto de la familia Santos Morales, Edwin Matos Pérez, Carlos A. Rosario, Eduardo Alvear Torres, Pascual Pérez Echevarría, Tinita Berríos Figueroa, Richard Romero, Juanita Alvarado, Jerónimo Colón, Olga Ayala, Gloria Santiago Negrón, Dayan Russell Agosto, Severino Soto, María Nieves, Juan y Gaby Soto, Héctor Avilés, Carmín González, Juan Carlos Turey, Policarpio Lavoy, Juana Morales, Luis Migeni, Manuel Marta y Marcos Montalvo, Sonia Pérez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el movimiento Juan 23, año jubilar, por el consuelo de los padres de la bebé Ivana Román Pérez, fallecida al nacer, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También quiero pedir por los difuntos de la familia Santiago, familia de Arecibo, a quienes envío un saludo, por un reciente pariente, Reinaldo Ramírez, por Ramón Prospel y Yesenia González. Por ellos también roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero
vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Juan 23, Papa, sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan 23, Papa, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos, llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, oh Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros y concédenos la paz. Danos tu paz. Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella,
Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Jesús, tú eres vida, vida, eso eres tú. Eres agua que sacia mi sed, eres pan que da vida a mi alma. Eres alegría en mis tristezas, un manantial de amor para los hombres que buscan de ti. Eres la felicidad que el mundo busca y no encuentra, pues no sabe ni piensa que en ti encontrará la respuesta. Jesús, tú eres vida, vida, eso eres tú. Eres agua que sacia mi sed, eres pan que da vida a mi alma. Eres alegría en mis tristezas, un manantial de amor para los hombres que buscan de ti. Eres la felicidad que el mundo busca y no encuentra, pues no sabe ni piensa que en ti encontrará la respuesta. Jesús, eres todo amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió a San Juan 23 y lo impulsó a entregarse con todas sus fuerzas por el bien de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a nuestros hermanos Impacto Borincano de la parroquia Nuestra Señora del Pilar de Canóvanas, que mañana celebran precisamente la fiesta de la Virgen del Pilar. Muchas felicidades. Esa voz maravillosa de esta muchacha se parece a Cecilia, la cantante española, ¿verdad? ¿La conoces? Muy bien, pues gracias a todos nuestros hermanos de las parroquias de aquí cerca, sobre todo de Santa Clara, que han estado con nosotros aquí hoy. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.